Amigos de Camex, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto, siempre es un placer volver a encontrarme con ustedes. Bienvenida, Yuri. ¿Cómo estás? Eh, me resultaba conocido su nombre, señorita. Resulta que había alguien conocido con ese mismo nombre, pero que trabajó conmigo en Caja Metropolitana. No sé si será usted, porque bueno, no tengo su foto. En todo caso, de todas maneras, muy bienvenida a nuestra clase de hoy. Hoy día estamos en la segunda sesión, en realidad es la sesión número 30 del curso de Administración Bancaria Integral. Bueno, Carmen lo pone como Administración de Banca y Seguro, es Administración Bancaria Integral. Y estamos viendo el día de hoy, iniciando en realidad, vamos a acomodar un poquito esto, ahí está. Estamos iniciando el día de hoy el tercer módulo de este curso que bastante se ha prolongado porque lo hemos tenido casi todo el mes de diciembre y vamos a cerrar el mes de enero con este curso también. Nos faltan todavía unas 3 semanas todavía de clases. Y hoy día iniciamos este tercer módulo de gestión de orientación en general con el tema de los destinos de crédito y algo de riesgos también estamos viendo. Recuerden que el día de mañana inicia las sesiones semanales del curso de gestión de riesgos financieros. Estamos en pleno desarrollo del trabajo de gestión de riesgo crediticio y tengo algo que compartirles bastante bueno, bastante importante, que me gustaría mañana podérselos brindar con todo gusto, con el gusto siempre de estar con ustedes y poder compartir conocimientos, experiencias, algo que me está llenando de mucha satisfacción desde hace ya poco más de 15 días, en realidad, y tal vez casi todo el mes de diciembre y lo que va del mes de enero, es esa interacción que tenemos con quienes se nos unen a través del Facebook Live, sobre todo, porque a través del chat, que entiendo que es el que va directamente con el curso de los chicos que están en CAMEX directamente, no hay mucha interacción, lo cual me gustaría, porque tengan en cuenta que cada sesión tiene al finalizar una evaluación. Y si hay algún problema con las evaluaciones, de verdad que me encantaría poderlas dilucidar siempre y poder estar siempre a sus órdenes, ¿no? Saben que publico al finalizar casi cada sesión siempre mis contactos, tanto en WhatsApp, el correo electrónico y a través de la red de LinkedIn, la cual siempre les pido, les sugiero que se agreguen a esta red. Es bastante buena, hay temas muy importantes, tienen montones de cursos gratuitos que los pueden aprovechar en sus tiempos libres también. Además que es una red de contactos muy importante y encuentran temas bastante interesantes. Hoy ya los dos artículos bueno, uno nos quedamos en el tintero porque no se podía visualizar bien. Eran 3 en realidad. El primero que fue lo que compartía mi amiga Erika Guamaní de la Caja Metropolitana, la jefe de marketing, acerca de 10 habilidades blandas que son importantísimas para la atención al cliente. Y finalmente, esta posibilidad que ya el 8 de enero lo había comentado el Ministerio de Economía y Finanzas, sobre la posibilidad de hacer una revisión, sobre todo el tema de los parámetros con los cuales se tiene esta normativa que aparentemente atenta contra el secreto bancario respecto al informe que tienen que dar las entidades financieras sobre aquellos depósitos de los clientes en general que tengan de 10,000 soles hacia arriba, ¿no? Sus depósitos en cuenta. Yo de verdad no he entrado al detalle de esa normativa. De primera intención, o sea, el choque, lo primero que encuentras sí me parece algo, no sé, demasiado fuerte, ¿no? En realidad, porque me gustaría ver acciones respecto al tema de elevación tributaria mucho más fuertes sobre ¿cómo se llama? Empresas, personas que tienen deudas que tienen años de años incobrables por parte de SUNAT. Yo creo que la base tributaria se podía ampliar si es que se cobran por lo menos una de esas, ¿no? Alguien que le pone sus 2,000 millones que debe, no creo que sea poco despreciable o sea despreciable esa cantidad. Pero en fin, es el tema tributario que no nos convoca en este curso, por lo menos en este curso, y es un tema político que tampoco nos lleva. Lo que sucede es que esto sí, yo creo que podría generar en un mediano plazo una incertidumbre, y ya sabemos que la diferencia entre la incertidumbre y el riesgo es bastante marcada. Y en realidad creo que
perdón, si marcamos la diferencia entre la incertidumbre y el riesgo a partir de la cuantificación, porque el riesgo lo administro, lo gestiono, lo mido, lo puedo cuantificar, la incertidumbre no. Pero imagínense ustedes que hoy en día alguien me diga, pero Juan Carlos, si yo tengo 20.000 soles de ahorros en el banco y no son producto de mi gestión comercial porque, bueno, lo heredé y voy a tener que tributar por este dinero, voy a tener que responderle al SUNAT ante cualquier requerimiento, porque entiendo que es esa el fondo de la situación, ¿no? Ver quién tiene este monto, es como si le dijera al comerciante, a ver, usted, señor comerciante, que tiene una venta promedio de, no sé, 5.000 soles diarios, y por algo que todo el mundo sabemos que no es lo correcto, es definitivo, en definitiva, esa no es lo correcto, pero no declara todas sus ventas. Y finalmente, usted que es previsor, usted que es ordenado, usted que es disciplinado, dice, semanalmente meto plata al banco para tener mi colchón, mi respaldo o para hacer mis transacciones comerciales. Y sin embargo, lo que usted realmente deposita no corresponde al nivel de ventas. Va a tener un problema. Va a tener, de hecho, o sea, va a tener un problema. Lo que dice el Ministerio de Economía y Finanzas es que debería ajustar los parámetros. ¿Qué parámetros? La cantidad mínima para el reporte de parte de la entidad financiera y la periodicidad de ese reporte, que ya no sea mensual. Tampoco ha dicho ni cuánto sería el monto mínimo que podrían establecer, ni la periodicidad que ellos estiman conveniente. Lo cierto que de este tema de normativas, leyes, propuestas o no por el Congreso, lo que a mí me preocupa en realidad, más allá del ruido que puedan ocasionar y que no deberían afectar, es que finalmente terminan afectando si son decisiones que deberían ser técnicas, se convierten en decisiones políticas, porque afectan directamente al cliente y afectan directamente a las entidades financieras. En el caso de la ley de topes de las tasas de interés, me parece que ha sido apresurada, si no es que hay algún interés de por medio. Porque sí, con esa norma sí hay una marcada tendencia hacia la informalidad. El cliente dice, oye, bueno, toca la puerta del banco y no le van a atender o le van a atender con una tasa que es demasiado cara, que es prohibitiva en muchos de los casos, porque el banco es un negocio y va a decir, ¿sabes qué? Estas tasas más bajas van a estar directamente relacionadas a créditos de negocios corporativos, posiblemente. Ya no microempresa, pequeña empresa, posiblemente. Entonces, este grupo, esta masa de clientes, que son la mayor parte, la que más del 70% son emprendedores en el Perú, van a buscar de dónde encuentran el financiamiento que necesitan, realmente necesitan. Van a ir a recurrir al sector informal. Y si eso persiste, lo que más me preocupa es que ese sector actualmente informal, de otorgamiento de créditos, se va a convertir en formal con el tiempo, con precios totalmente caros. Y que tendrían que hacerse más caros o todavía tienen un margen de ganancia porque tendrían la oportunidad de jalar gente que supuestamente podría quedarse del sistema financiero, podría quedarse sin empleo, hacia que trabajen con ellos. Yo estoy trabajando una opción legal, totalmente legal, en la que percibo honorarios profesionales y por lo tanto tengo que reportar mi tributo, tengo que tributar, pero que no es en el sistema financiero. Y por lo cual, al establecerse contratos, al establecerse hipotecas, necesariamente tiene que estar registrada la operación. Por lo tanto, quien otorga y quien recibe tienen que reportar esos ingresos. Por lo tanto, están sujetos al pago de los tributos. O sea, desde ese lado está bien, pero es informal. Pero es informal. Entonces, sí, eso sí me preocupa. Eso sí me preocupa. Lo mismo el tema de los ahorros. O sea, la gente dice ahora, bueno, lo voy a guardar bajo el colchón. O palabra preferida, no sé si diciendo estas palabras preferidas lo voy a invocar, porque hasta ahora no se reporta que es el señor Kevin, llevarse su dinero no necesariamente a paraísos fiscales, porque a mí ya me han ofrecido aperturarme una cuenta en Estados Unidos, sin necesidad de pagos exorbitantes de tributos, de impuestos. Yo lo estoy evaluando todavía, no creo, porque yo creo que estas dos normas tendrían que, en un mediano plazo inclusive, no tan corto, porque se viene el otro tema que es la avalancha política, ¿no?
el ruido político que también tenemos en este momento. A mí me preocupa es que cómo vamos acumulando situaciones que en vez de generar desarrollo, progreso, va generando incertidumbre, va generando problemas, va generando qué va a pasar. Ya tenemos encima la segunda ola, el tema del coronavirus, para que encima de eso el tema del ruido político, o sea, bueno, entraría a otro tema porque justamente acabo de ver una comparación que tiene que ver con el lío de ética que tienen con este congresista que ha declarado que él fuma su marihuana, ¿no? Entonces, o sea, y ética está sobre él, pero no está sobre el otro que tiene más de 70 denuncias por evasión de impuestos y todo. No es que sea algo bueno lo del pata de la marihuana, no, definitivamente no, está totalmente fuera de foco. Es más, hacerlo en plena sesión virtual y que se vea en las cámaras me parece una falta total de respeto, pero es un tema. No me interesa meterme en su vida personal, pero vamos a la comparación respecto a la magnitud de los hechos, ¿no? Tienes a alguien que ha evadido impuestos, que hay flagrancia de delito, pero no lo tocas hasta ahorita, no lo tocas, va a terminar su periodo y nadie lo va a tocar. Y es más, estaba en la conspiración de desestabilizar el Ejecutivo. No se le toca. Sin embargo, por un tema menor están haciendo cuestión de Estado ahorita. Bueno, no tan menor, pero en dimensiones es muy diferente. Mi nombre es Juan Carlos Pereira, soy bachiller en Economía y mi especialización en la orientación financiera, crediticia, comercial y de seguros. Es un gusto estar con ustedes. Vamos de frente directamente a nuestra conferencia de esta tarde, porque nos convoca un tema que si bien es cierto es bastante bacán, bastante bueno, a mí me encanta el tema crediticio y ustedes lo saben. Sin embargo, lo que hay que explicarles en términos de magnitud o de tamaño o de cantidad no es poco, así que vamos avanzando directamente con el tema. Vamos a ver qué nos dice alguien, nos está escribiendo en el chat, primer chat que recibo. Bueno, es directamente de Carlos, ¿ok? Y estábamos viendo el tema de los destinos de crédito y veíamos más temprano hoy día que, a ver, quiero retroceder, la parte final del destino de crédito como capital de trabajo, sabiendo que capital de trabajo como tal, como concepto, tiene dos, digamos, acepciones. Que una, considero yo desde mi punto de vista como asesor de créditos, como analista de créditos, una es consecuencia de la otra. La primera, la principal, es que se debe considerar el capital de trabajo como un indicador, y es un indicador de gestión del negocio. Bajo la perspectiva de que el cliente acepta que debe manejarse como una empresa y por más pequeño que su negocio sea, contiene elementos para poder evaluar su gestión, como son los indicadores financieros, capital de trabajo se constituye en un indicador primordial para el desarrollo del negocio del cliente. Son para mí dos indicadores fundamentales para el desarrollo del negocio, que son, uno de ellos no lo vamos a tocar acá, uno de ellos es capital de trabajo y el otro liquidez, que por ahora no lo vamos a tocar, pero sí a saber que ambos tocan dos elementos fundamentales, lo que tengo y lo que debo. En el corto plazo, en ambos casos, lo que tengo en el corto plazo, corriente, circulante, corriente en términos contables, no mayor a un año, circulante porque se puede convertir en dinero rápidamente, y a saber, el activo corriente en el balance de situación está constituido por inventario, por caja bancos, lo que tiene en el cajón y lo que tiene ahorrado en una cuenta de ahorros de libre disponibilidad, y lo que tiene por cobrar de cuentas, por cobrar de corto plazo, aquel cuadernito de cuentas que tiene el cliente para aquellos créditos que tienen sus vecinos y que le pagan en la quincena o le pagan a fin de mes. Es decir, activo corriente, perdón, inventario, caja bancos y cuentas por cobrar de corto plazo, los puede convertir en dinero rápidamente, ¿ok? Es circulante. Y lo que debe en el corto plazo son aquellas deudas que tiene, por ejemplo, el bodeguero con los proveedores que le dejan mercadería para cobrarle a 3 días, 5 días, 15 días. Y además aquellos créditos que tenga con el sistema financiero por motivo de capital de trabajo, esta vez sí como destino de crédito. Era la segunda acepción. ¿Y por qué la segunda acepción la destinamos como destino de crédito? Valga la redundancia. Porque un crédito de capital de trabajo está destinado a financiar situaciones de muy corto plazo, situaciones corrientes, situaciones o elementos
que sean altamente circulantes, que se conviertan en dinero rápidamente. Es decir, a partir de capital de trabajo como indicador que determino que es la comparación entre el activo corriente menos el pasivo corriente como indicador financiero del negocio, donde activo corriente es lo que tengo y pasivo corriente es lo que debo, lo que tengo menos lo que debo, me da como indicador el capital de trabajo. Y es, en términos conceptuales, capital de trabajo viene a ser la cantidad de dinero que tengo para llevar a cabo, desarrollar mi negocio en este momento, es decir, en el corto plazo. ¿Por qué determino corto plazo? Porque está comparando cantidades corrientes o circulantes. Hasta ahí estamos bien. La segunda acepción como destino de crédito es porque la solicitud de crédito para capital de trabajo está buscando un destino de compra o de mercadería o de financiar liquidez para cubrir caja bancos o para cubrir algún tipo de necesidad o para cubrir las cuentas por cobrar de corto plazo. Dos elementos claves para determinar o como activo, como indicador financiero o como destino de crédito el capital de trabajo. Y algunos negocios pueden requerir de capital extra para sacar provecho a situaciones estacionales. Capital de trabajo también se puede utilizar para el tema de las campañas navideñas, fiestas patrias, Día de la Madre, campaña escolar, por ejemplo. Y otras pueden requerir contratar personal temporal para atender negocios. Y eso tendría que ver precisamente, más allá del tema destino de crédito o capital de trabajo, el tema de haber trabajado bien, primero, el flujo de caja y segundo, considerar en ese flujo de caja el análisis, el análisis, digamos, situacional, se me está yendo la palabra, el análisis de sensibilidad, donde puede determinar que en determinado momento va a requerir contratar más personal y posiblemente no tiene la liquidez suficiente y te puede solicitar, por ejemplo, también un crédito de campaña, pero para contratar personal adicional a su negocio. En todos estos casos puede ser aconsejable acudir al sistema financiero en busca de este tipo de capital extra. También puede ocurrir que la gente una oportunidad para crecer o encuentre una oportunidad para crecer o lleve un pedido importante de parte del cliente. Lo que les ponía siempre el ejemplo, les pongo siempre este ejemplo. Señor Pereira, mire, hay un señor que me ofrece 1000 cajas de leche Gloria y me resulta que si hago este negocio, y le estoy dando cualquier cantidad, ¿ok? Si hago este negocio puedo conseguir que el precio por unidad de leche Gloria, que hoy lo consigo a 2 soles 90 y lo vendo a 3 soles 20, si hago esta compra, por ejemplo, puedo conseguir el tarro de leche Gloria por unidad a 2 soles 40, donde mi margen podría ampliarse sin necesidad de levantar el precio. Y les hacía esta acotación que siempre le hago cuando hago este ejemplo. Alguien dirá, oye, está loco, pero no gana nada, es que no vende un tarro de leche Gloria. La alta rotación, y ese es el que hizo su comentario también hoy día Kevin, alta rotación, bajo nivel de margen de ventas. Baja rotación, alto margen. Son condiciones sine qua non en el desarrollo de los negocios y preferentemente en las evaluaciones crediticias que debes encontrar al momento de desarrollar la evaluación objetiva. Para atender estas situaciones, las empresas requieren de recursos de manera inmediata y de muy corto plazo. Y aquí tiene que ver también, siendo este acápite del curso de Administración Bancaria Integral, el tema de orientación en general, es que el trabajo como asesor de crédito, como analista de crédito, te lleva a tener que cumplir compromisos que tú estableces inclusive desde la promoción de tu producto crediticio. Si tú a un cliente le dices, no te preocupes, tu crédito te lo toco en 48 horas, el cliente está viendo la oportunidad de un crédito de capital de trabajo que le solucione aquella falta de liquidez en forma inmediata prácticamente. 48 horas es un tiempo bastante razonable para poder tomar información, para poder hacer una buena evaluación y poder desembolsar el crédito. Pero si, por ejemplo, a este cliente que te ha pedido para comprar la leche Gloria le han dicho hasta el viernes te puedo dar esta oferta, y tú el miércoles le dices, no te preocupes, el viernes en la mañana tiene la plata, y nunca le cumpliste y le vas desembolsando, porque quieres desembolsarle finalmente, porque quieres desembolsarle, porque si hubieras querido lo hubieras desembolsado como le dijiste en 48 horas y no. Te dormiste el sueño justo, sí, no atendiste adecuadamente al cliente y le dices el siguiente miércoles, maestro, ya está aprobado su crédito. No sabes en el problema que te puedes estar metiendo. ¿Por qué? Primero, que es un tema de imagen, has quedado mal con el cliente. Segundo, que el incremento de los riesgos no te imaginas cómo se están disparando en esa situación. Porque el cliente requería para el viernes, no para el siguiente miércoles. Cuando ya tenga la plata, ya no tiene la oferta.
te va a recibir la plata, que es lo más común y lo más seguro. Hay clientes que sí, totalmente responsables, dicen, no, señor Pereira, le estaba el viernes, ahorita ya no necesito plata. Y es de entre muchos, de verdad que no son muchos en realidad los que te pudieran decir eso. Porque te van a aceptar, la mayoría te puede aceptar el crédito. Y anda, juégate tú para qué va a utilizar la plata. Porque para lo que quería el día viernes que ya pasó, no lo va a utilizar. Y estás malogrando el tema de los riesgos. El crédito para capital de trabajo es una herramienta diseñada para atender esa necesidad urgente de financiamiento por parte de tus clientes. La herramienta del crédito de capital de trabajo puede ser mucha ayuda para dinamizar negocios, darle vueltas rápidamente. Por eso, por ejemplo, dentro de esta categoría de capital de trabajo, tiene los créditos de campaña. Campaña de Navidad, campaña de Fiestas Patrias, Día de la Madre, campaña escolar. ¿Ok? Sin embargo, es importante tener en cuenta que el capital que estás tomando prestado debe generar rentabilidad en un plazo no muy largo. Por eso los créditos de campaña son buenos. Por ejemplo, imagínate, perdón, por favor. Imagínate que tú tienes un cliente que le das todos los años un crédito para 12 meses. ¿Ok? Créditos de capital de trabajo. Y es un negocio que no tiene una estacionalidad totalmente definida, como por ejemplo, si yo te digo el negocio de venta de cremoladas, tal vez en el mes de junio este cliente no te solicite. Bueno, y estoy siendo demasiado específico en el negocio porque posiblemente el negocio de venta de cremoladas en forma exclusiva no requeriría un crédito de 12 meses, pero tiene un negocio. Digamos que tiene una bodega, un snack bar, un café, no sé, una venta de refrigerios, que lo atiende todo el año y que adecua de acuerdo a la estación. En invierno, a partir de mayo, comienza a vender chocolate caliente, panetón, café, empanadas, cosas calientes. A partir del mes de diciembre hasta el mes de abril, vende cremoladas. Entonces, el cliente requiere financiar el tema de las cremoladas. Le vas a dar solamente por el tema de verano. Es un crédito de campaña, por ejemplo, que le podrías dar para 90 días. No así, por ejemplo, un crédito de campaña para Día de la Madre, porque se lo puedes estar dando a 30 días máximo, dándoselo los primeros hasta la quincena del mes de abril. Día de la Madre, segundo domingo de mayo. Si se ha otorgado crédito, de repente, dale, 30 días y lo puede estar terminando a fines del mes de mayo, por ejemplo. Rosita, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenida. ¿Me entiendes? Es un tema de manejo. Y para el manejo, dentro, por ejemplo, de las habilidades blandas que nos mostraba este artículo que veíamos el día de hoy en la mañana, es el tema de manejar conceptos, entre otras cosas, porque había de la comunicación efectiva, de ser positivo y de una comunicación clara. Si tú al cliente le puedes explicar claramente cómo funciona esto, de verdad que te va a ir de maravillas con tu cartera de clientes. Pero si tú no eres bueno comunicando, el cliente puede tomar opciones que tú no le has explicado o no le has explicado bien. Y puede tomar caminos que son peligrosos respecto al tema de la gestión de riesgos. ¿Ok? Así que el capital de trabajo como destino de crédito es súper dinámico y te va a ayudar a refrescar cartera permanentemente con tus clientes recurrentes. La idea es que vaya generando nuevas operaciones. Ya te digo, un cliente de capital de trabajo que le das todos los años un crédito para 12 meses, le puedes dar ¿cuántos créditos de campaña? Le puedes dar Fiestas Patrias, le puedes dar Navidad, le puedes dar Día de la Madre. Ya tienes 3 campañas definidas. Y eso te hace tener mayor rentabilidad sobre el mismo cliente. ¿Te das cuenta? Los créditos de activo fijo. ¿Qué es el activo fijo? En el balance de situación tú encuentras activo, pasivo. Activo corriente, aquello que puedes convertir, o circulante, que puedes convertir rápidamente, que tiene en dinero rápidamente y tiene un periodo de plazo no mayor a un año. El activo fijo es aquello que es no circulante. Quiere decir que no necesariamente tienes la oportunidad de convertir rápidamente en dinero. Es poco circulante. Como por ejemplo, inmuebles donde desarrolla el negocio. Maquinaria, equipo que tiene para desarrollar el negocio. Medio de transporte que tiene para desarrollar su negocio. Con eso les estoy diciendo, y miren la gráfica que les estoy prestando en la lámina, que se pueden financiar todo lo que ven ahí. Y todos son inmuebles, maquinarias y equipo.
Es decir, es un préstamo en cuotas fijas y con pagos mensuales que permite atender el financiamiento de bienes, por ejemplo, inmuebles. El financiamiento está dirigido a la compra o ampliación de locales comerciales, por ejemplo. Puedes hacer prepagos y cancelaciones anticipadas sin restricciones ni penalidades. Un activo fijo es un bien de la empresa que no puede convertirse en liquidez, en dinero, rápidamente, no puede ser circulante rápidamente. Son ejemplos de activos fijos, por ejemplo, bienes inmuebles, maquinaria, material de oficina, se encuentran recogidos siempre en el balance de situación. En la parte del activo que es no circulante, es el activo fijo. ¿Ok? Al activo fijo también se le denomina activo no corriente, ya que se espera que permanezca en la empresa durante por lo menos el siguiente ejercicio de explotación, que en términos contables viene a ser poco más de un año, o después más de 12 meses. Es decir, se trata de un bien duradero y por lo tanto no se espera que se convierta en líquido en el corto plazo, no es altamente circulante. La inversión en activos fijos y diferidos se financian con créditos a mediano y o largo plazo, y no así con créditos de corto plazo. Ello significa que el proyecto transite por serias dificultades financieras ante la cuantía de la deuda y la imposibilidad de pagar a corto plazo. Pero ojo, nada de lo que se diga debe ser tomado. Rosmeri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida. Nada de lo que se diga debe ser tomado como una verdad auténtica, pura, única y excluyente. ¿Por qué? Porque les ponía el ejemplo ahora en la tarde, al mediodía, cuando les hablaba de que no todos los clientes son la misma historia. Cada cliente, que puede tener las mismas características hasta físicas, encuentran una bodega, 6 bodegas en una cuadra, y los 6 tienen esposa y 3 hijos, y todos de la misma edad, casi todos. Sin embargo, no todos tienen el mismo nivel de capital de trabajo, no todos tienen el mismo nivel de inventario, no todos venden la misma cantidad de mercaderías. Siempre van a ser una historia distinta. Lo mismo sucede cuando vemos el crédito para activo fijo. ¿Por qué? Primero, que el requerimiento de activo fijo va a ser de acuerdo al tipo de negocio. No es posible que alguien que vende, por decirte, abarrotes, te diga, quiero comprar por activo fijo una máquina de coser. Y en tu evaluación ni siquiera has encontrado que se dedica o tiene otra actividad que requiera una máquina de coser, por ejemplo. Pero si le dice, ¿sabes qué? Mi bodega, yo el verano, y le estoy hablando de un crédito de activo fijo solicitado más o menos a fines de noviembre, comienzo de diciembre, voy a requerir, señor Pérez, un crédito de activo fijo para la compra de una maquinaria de helados y cremoladas. Está dentro de lo permitido, ¿no? Y viendo el tema, le puedes atender para un crédito, no sé, de acuerdo al volumen de la compra que tiene que hacer. Y ojo, en tanto, por ejemplo, el crédito de capital de trabajo, me estaba olvidando de ese detalle que aplica directamente para activo fijo también, nunca se financia la totalidad, por ejemplo. O sea, si tiene un capital de trabajo positivo, empezando por ahí, porque hicimos la acotación de que si tiene un capital negativo, un capital de trabajo negativo, al encontrarlo como indicador financiero, activo corriente menos pasivo corriente, y se sale negativo, quiere decir que no tiene negocio, lo que tiene le pertenece al banco o a sus acreedores. ¿Ok? Por lo tanto, nunca, y sobre todo si es un cliente nuevo, porque podrías considerar situaciones diferentes, por eso cada cliente es una historia diferente, si el cliente es recurrente y qué nivel de recurrencia tiene para que tú le puedas entregar créditos de mayor monto que el mismo capital de trabajo, porque por lo general para clientes nuevos no se financia el 100% de capital de trabajo. Cuando es activo fijo, de igual manera. De igual manera, es más, establece que normalmente lo máximo que te puede otorgar una entidad financiera, siendo cliente recurrente, para financiar activo fijo no supera el 80%. Es decir, si la máquina cuesta 1.000, la entidad financiera te pide que tú tengas por lo menos 200 y te puede financiar hasta 800, dependiendo del comportamiento de pago que hayas demostrado con esta entidad y el nivel de recurrencia que ya tienes con la misma entidad. Nunca van a financiar el 100%. Por eso es importante determinar de cuánto requiere el cliente. Y había salido a ese tema respecto a la diversidad de negocios porque, por ejemplo, a ver, un negocio de transportes. El señor es taxista, tiene 2 unidades y requiere comprar una nueva unidad. De cajón les digo que no sé si estarán existiendo, no he vuelto a encontrar evidencia, si existen aún los créditos tipo Cajagas,
que te permitían comprar una unidad y el descuento del pago era a través de la apuesta de gas de combustible, ¿no? Se hacía a través del chip y te medían y ibas pagando tu deuda. ¿Por qué? Yo no considero que sea un buen producto porque, a ver, hay diferencia entre que un inmueble, una casa, un edificio, se valorice permanentemente con el tiempo. Pero un bien mueble, como es un vehículo, ni bien sale de la tienda comienza a perder valor. Imagínate comprar un carro que te cuesta, por decirles, $13,000, no sé, el Chevrolet Sail, creo que es, Chevrolet Sail, que se utilizaba mucho para el caja gas. Si ibas a la tienda lo compras con $13,000, ¿ok? Pero si lo financiabas con Cajagas, en 5 años habías terminado pagando 144,000 soles aproximadamente. Y ese vehículo ya no te valía ni $2,000 de repente después de 5 años. Entonces, yo personalmente, mi recomendación personal es que para ese tipo de activos fijos, la compra de vehículos, se busque encontrar que el cliente tenga la mayor cantidad de capital posible para que el financiamiento sea el menor. ¿Ok? Que permita tener un crédito que no supere, en el peor de los casos, no sé, 36 meses, siendo lo más óptimo 24 meses. Aun cuando la cuota sea un poco más alta, le permites al cliente obtener un vehículo a no tan alto precio sobre el costo, que es diferente sobre el costo que si lo comprara al contado, y con un valor de reventa todavía algo apreciable. Por eso los negocios de activo fijo para compra de vehículos yo considero que no deberían ser mayor a 24 meses. Es una acotación totalmente personal, puedo estar equivocado en mi apreciación, pero creo que es la mejor forma de poder darle tranquilidad a tu cliente. ¿Cómo financiar activo fijo? Y aquí lo tenemos, son 4 diferentes opciones. Por ejemplo, con excesos de tesorería de la empresa. Es decir, y esto calza, por ejemplo, si estamos hablando de personería jurídica o negocios jurídicos, ¿no? Que, por ejemplo, tienen excesos de capital y dicen, bueno, vamos a financiar la compra de un vehículo para el negocio y lo financias con estos excesos. O financias buena parte del pago de una buena cuota inicial con estos excesos de capital de la empresa, que encaja, por ejemplo, con lo que veíamos ahora temprano de aquello del endeudamiento responsable. Es decir, no buscas el financiamiento total ni en demasía en cuanto a porcentaje, sino que buscas que cada vez sea menos lo que tengas que financiar. ¿Ok? Una segunda, una ampliación de capital, es decir, que los socios se reúnen y dicen, bueno, vamos a poner un poquito más de capital con la finalidad de comprar un inmueble, una mercadería no, un inmueble o una maquinaria o equipo para la empresa. También lo puedes financiar a través del leasing, que para mí es una opción recontra buena y es simpática porque la propiedad sigue a nombre de la entidad financiera y tú vas pagando la cuota como si estuvieras pagándole un alquiler a la entidad financiera. Tiene sus bemoles, tiene sus características propias del leasing, pero en líneas generales se convierte en un contrato de arrendamiento financiero. Al cabo del tiempo del contrato de leasing, la empresa te lo vende por un precio simbólico el bien y ya pasa a ser totalmente tuyo. Por ejemplo, el leasing sería importante para, por ejemplo, renovación tecnológica. Tú sabes que los equipos de tecnología tienen una caducidad de repente máxima a los 2 años. Para pensar que estos equipos te siguen rindiendo y siguen gestionándose de la mejor manera. Entonces, hay empresas que conozco que hacen por leasing esa compra cada 2 años. Renuevan la totalidad de esos equipos de cómputo. Y les resulta beneficioso porque inclusive tienen algunas consideraciones tributarias importantes buenas que les favorecen y aparte que consiguen créditos como el leasing, una operación crediticia como el leasing de arrendamiento que no son tan caras. El leasing no es nada más que un alquiler con opción a compra. En lugar de prestarme el dinero para que yo compre el bien, el banco me lo alquila, lo compra y me lo alquila. El renting o rent back. El renting es otro tipo de alquiler financiero. La diferencia con el leasing es que no existe opción de compra. Es decir, le pides a la entidad que lo compre y tú lo usufructas y le pagas el alquiler, digamos, por el tiempo que consiste esto. A diferencia del leasing, como dice, el renting no tiene opción de compra. ¿Ok? Hemos terminado esta parte respecto al tema de los destinos de crédito, porque hay otro tema que sí ha tenido que ver, creo yo,
con el tema de los ruidos políticos y las decisiones que se podrían haber tomado, como por ejemplo el tema de las tasas, del control de las tasas de interés, o una, creo yo, mal llamada ley antiusura, porque realmente, a ver, ¿cuántos años tiene creada la superintendencia? Tiene más de 30 años o más de 40 años, no lo sé. No tengo el dato, no recuerdo el dato porque lo hemos visto en el inicio de estos cursos. No recuerdo el dato en este momento. Díganme ustedes si en algún momento, y tendría que haber sido un escándalo, y tendría que haber sido conocido, que la superintendencia ha tenido que cerrar o hacer quebrar a una entidad financiera por delito, porque es un delito de usura. Usura es pretender créditos con el 790 y tantos % anual, que es hacia donde se está orillando al cliente al tener posiblemente problemas para obtener créditos en la banca totalmente formal con el control de tasas. Lo que sucede, y por qué hago todo este prolegómeno respecto al tema, porque todo esto podría conllevar a un problema de la cadena de pagos, de la ruptura de la cadena de pagos. Y es un tema que lo hemos visto prácticamente desde el inicio de la pandemia, de la emergencia. El rompimiento de la cadena de pagos podría significar un caos tremendo. Por un punto bastante sencillo, por ejemplo. ¿Qué pasa si la entidad financiera comienza a tener problemas de solvencia? Y al tener problemas de solvencia comienza a menoscabar su negocio principal, que es la intermediación financiera, donde capta ahorros con una determinada tasa de interés y esos ahorros los coloca con otra determinada tasa de interés. Tiene una operación pasiva, es decir, está debiendo, está consiguiendo una obligación a pagar, una cuenta por pagar a sus clientes de ahorros a los cuales debe devolver el capital más el ahorro pactado, más el interés pactado, y un activo que es la colocación de los créditos. Esa es la intermediación financiera en resumidas cuentas. ¿Qué pasaría si en ese procedimiento, dada la pandemia y dadas estas medidas muy populistas y poco técnicas, la entidad financiera comienza a tener problemas para poder responderle a los clientes de ahorros? Esto se dio, y les soy bien sincero, mucha gente me llamó entre los meses de abril y junio, poquito después inclusive, preguntando qué decisión debían tomar. Sobre todo aquellos clientes que tenían algún dinero en las cajas municipales. A ver, si hay nativo digital, yo soy un caja municipal nativo, un nativo caja municipal soy yo. Porque son entidades que en provincias, y se acaba de celebrar el 4 de enero, la puesta en marcha del sistema de cajas municipales a nivel, más de 40 años a nivel nacional. Sin embargo, en Lima, el sistema de cajas municipales está bien asentado, totalmente consolidado. Sin embargo, hay mucha gente que aún piensa que es, como le llaman, una cajita, y tienen miedo a que esta cajita sea como CLAE, que captó dinero del público y finalmente se lo levantaron y se lo llevaron, se lo robaron. Las cajas municipales no son así. Pero, sin embargo, mucha gente con ese miedo decía, no, yo tengo mi plata en las cajas municipales, lo voy a sacar y lo voy a dar al banco. Porque un banco, bueno, déjeme decirle, por ejemplo, que si se juntara solamente, y es más, si pudiera ser sola, Caja Piura o Caja Arequipa o Caja Huancayo, que es más, Caja Huancayo está cotizando en bolsa, Caja Cusco, podrían hacer por sí solas un banco. Y les aseguro que lo harían fácilmente con un pequeño incremento de capital de parte de sus accionistas. Lo podrían hacer. Sin embargo, el tema de que una entidad financiera pueda no cumplir o generarse problemas para cumplir con sus clientes de ahorros, o que corra esa voz, un pánico financiero a estas alturas ya sería de verdad como, no sé, pues como que a un ciego le quites el bastón y se caiga, y encima de que se cae lo pateas en el piso. De verdad. Y no es que considere yo que hoy en día la situación del sistema financiero sea precaria, pero sería un ataque directo. Imagínense que la gente comienza a retirar su dinero de las entidades financieras. Yo creo que hoy en día las políticas de ahorro de las entidades financieras se manejan muy bien. Y un pánico financiero, yo he sido testigo de un pánico financiero por 3 semanas en una entidad financiera cuya mayor
fortaleza fue tener atomizados sus ahorros. Quiere decir que tenía un montón de clientes y cada uno de esos clientes con pocas cantidades de ahorro. Se fueron en esa época 6.000 clientes. Y se los digo con conocimiento de causa porque fui uno de los... Y de verdad, a mí me han enseñado a gritar mis goles cuando los hago. Fui uno de los artífices de la recuperación de esa entidad financiera, la Caja Rural San Martín, que ya no existe ahorita, que desapareció años después por otros motivos. Pero en pleno pánico financiero sacamos adelante la Caja Rural San Martín. Tan es así que ante una situación como esa, la Superintendencia de Seguros automáticamente se constituye en entidad financiera. Acá no llegó nunca la Caja, la Superintendencia. Entonces, el rompimiento de la cadena de pagos es un peligro latente si es que no se toman medidas buenas a favor del sistema financiero. Y cuando hablamos a favor del sistema financiero, personalmente yo no considero que estemos hablando solamente a favor de las entidades financieras. Estamos hablando también del cliente, porque el sistema financiero tiene un actor principal que es el cliente. Y es el que sostiene nuestras entidades financieras. El estado de emergencia ha golpeado las cadenas de pago de las empresas que proveen, por ejemplo, servicios básicos, luz y agua, energía en general. Con el inicio del estado de emergencia el 16 de marzo se paralizó gran parte de las actividades económicas. Entre los pocos sectores que se mantuvieron operando estuvieron los proveedores de servicios esenciales tales como electricidad, gas, agua y telecomunicaciones. ¿Qué es la cadena de pagos? Ojo con el examen, por favor. En pocas palabras, es una sucesión, y aquí dos voces muy importantes. Una de alguien a quien yo sigo permanentemente, aparte que es amigo personal, Jorge Gallo, que es uno de los docentes principales especializado en finanzas de la Universidad Privada de Piura, y el señor Carlos Casas, que es decano de la Facultad de Economía, de una de las mejores, si no la mejor, Facultad de Economía del país, de la Universidad del Pacífico. Y esto es lo que nos dice, por ejemplo, Jorge Gallos. En pocas palabras, es una sucesión de actividades que mantienen operativas unas a otras y que existen en todas las actividades económicas, como el comercio, la agricultura, la pesca, la construcción, entre otras, conceptualiza Jorge Gallo, docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Piura, la UDEP. Para que la actividad ocurra se necesitan los llamados agentes económicos, como las empresas y las personas. Los primeros venden bienes y servicios y los segundos los compran. Añade a su turno Carlos Casas, decano de Economía de la Universidad del Pacífico. En esta dinámica también hay deudas por pagar, como las que una persona o agente económico puede tener con otro, como un banco o caja, nota Jorge Luis Ojeda, profesor de la Facultad de Negocios de la UPC, al tiempo que añade un elemento no menor. Este sistema es un sistema circular, que a lo largo del tiempo se basa en la confianza de los agentes involucrados. Y es totalmente claro. ¿Por qué? Primero, porque es circular. Porque existe, por ejemplo, el negocio de la intermediación financiera, basado en la confianza entre los agentes involucrados. Pero, por supuesto, en las operaciones pasivas, ¿hay o no hay confianza? Por supuesto que hay confianza, porque tú, como cliente, vienes y depositas en la entidad financiera basado en la confianza que te otorgue esa entidad financiera el dinero que tienes como excedentes de capital. Primer punto de la intermediación financiera. El segundo punto, y también basado en la confianza, es el otorgamiento de créditos, que si bien es cierto, pasan por una evaluación, también es a partir de la confianza que tiene la entidad financiera con el cliente solicitante del crédito. Es por ello que romper la cadena de pagos es también romper la confianza cliente-entidad, entidad-cliente. Porque la confianza es viceversa, operaciones pasivas, operaciones activas, es viceversa, es ida y vuelta. ¿Ok? La aplicación de moratorias, ojo con el examen, la aplicación de moratorias, congelamientos o periodos de gracia generalizados a los créditos otorgados por las entidades del sistema financiero y a los servicios, así como reducciones y controles en las tasas de interés, se hace indispensable analizar y reflexionar sobre el impacto de estas iniciativas. Si bien el objetivo es brindar un alivio a los deudores en medio de la crisis generada por la pandemia del COVID-19, la experiencia nos muestra que este tipo de medidas tienen efectos nocivos, empezando con el rompimiento de la cadena de pagos. Es decir, ¿cómo se puede romper la cadena de pagos acá? Le otorgas periodos largos de gracia, reprogramas, que está bien, porque finalmente tampoco has deteriorado la calidad crediticia o la calificación crediticia de tus clientes, ¿ok? Desde ese punto de vista está bien. Congelamientos, controles a las tasas de interés, y el banco comienza a mermar sus ingresos financieros.
con esos ingresos financieros tiene que cumplir, primero con sus clientes de ahorros y segundo también con los compromisos para que aquello que ha colocado, no por recursos propios, que son los ahorros, sino por intermediación de líneas de crédito de fuera, tampoco va a poder cumplir. ¿Me entienden? Entonces es importante que esa ruptura no se llegue a dar. Por eso mucha gente comenzó a retirar dinero. Hoy en día se ha tranquilizado el tema, pero vamos, salimos de eso y viene, no, te voy a hacer la ley antiusura. Mentira, pues no hay usura en el sistema financiero. No puede salir ahorita un candidato para hacerse el populacho a decir, yo estoy a favor de la ley antiusura, cuando así le hace funcionario de una entidad financiera. No puede ser posible. Hay que tener cuidado. Estas medidas tienen que ser necesariamente técnicas, no políticas. Técnicas y no políticas, ¿ok? A pesar de sostener sus operaciones, estos sectores se han visto afectados, los sectores de energía, por ejemplo, y servicios esenciales. En el caso del sector eléctrico, además de la caída de la demanda en alrededor del 30% entre los meses de abril y mayo, se ha generado una interrupción en la cadena de pago como consecuencia de las altas tasas de morosidad en los recibos. A la fecha, más del 45% de usuarios presenta atrasos en comparación con el 0.8% registrado durante el mismo periodo el año anterior, el año 2019. 45% hoy, antes era 0.8%. En el caso del agua, telecomunicaciones y energía, lo esencial es encontrar una fórmula consensuada, es decir, que se pongan de acuerdo, consenso, que haga sostenible la continuidad del servicio y a la vez provea alivio temporal a las familias en situación vulnerable. La cuarentena interrumpe todo flujo, pues nadie tiene dinero para pagarle a nadie. Se rompe la cadena de pagos. El dueño de una cevichería no tiene cómo pagarle al que le vende el pescado. En ese caso se rompe, evidentemente, la cadena de pagos. Una economía está compuesta por compradores, que son los consumidores, y vendedores, que son los productores y el gobierno. Una empresa, para poder funcionar, compra insumos y contrata trabajadores, y con ellos produce bienes o servicios que pone a la venta. La rotura de una cadena de pagos puede graficarse como el estilo de un hongo atómico. ¿Han visto las imágenes cuando explota una bomba atómica? Hace un hongo de fuego que conforme el efecto va pasando se va consumiendo hacia el centro, ¿verdad? Que crece hacia abajo y va paralizando uno a uno los distintos componentes de la economía. La dificultad de manejo de este fenómeno es que una vez que se gatilla, es decir, cuando explota, es prácticamente imposible de parar, pues el Estado no tiene la capacidad de crédito a todos los afectados. Solo queda esperar que el hongo se consuma y reconstruir lo que quede. Su impacto genera un choque recesivo, que eventualmente puede afectar hasta la capacidad del Estado para atender los programas sociales. Entonces, no es solamente decir, oye, no me cobres, oye, programa, no, bájame la tasa de interés. No, porque las consecuencias pueden ser diferentes y tremendamente complicadísimas. Entraríamos en un proceso casi permanente de recesión. ¿Ok? Preservar la cadena de pagos, lo que a su vez emite cautelar la cultura de pago y la estabilidad del sistema financiero, es fundamental en situaciones como las que atraviesa el país actualmente. Las moratorias, congelamientos o periodos de gracia generalizados, lo que hacen es liberar de obligación de pago a todos los deudores, incluidos aquellos que pueden cumplir con sus obligaciones, deteriorando la cultura de pago. Y como un efecto dominó, las entidades financieras dejan de recibir sus ingresos necesarios para cubrir sus costos, incluyendo los intereses de sus ahorristas, los gastos de personal y proveedores, poniendo en riesgo la estabilidad del sistema financiero y profundizando la recesión económica. Esta situación se agravaría en el caso de las entidades financieras especializadas en créditos de consumo y en las cajas municipales debido a la naturaleza del negocio. Y teniendo en cuenta que, en general, los clientes emprendedores generan en promedio el 70% de la economía. ¿Se dan cuenta a cuánta gente van a afectar? Amén de un dato que lo dio recientemente el presidente de la SOMIF. Hay 28,000
28.000 puestos de trabajo en juego dentro del sistema financiero. Ya no es un tema solamente de recesión o inestabilidad económica, es un tema de pérdidas de puestos de trabajo, lo que acrecienta los niveles de pobreza. Ya no es solamente recesión. La recesión por sí misma puede generar pobreza, pero si a esta recesión le agregas falta de empleo, la industria puede estar parada, pero y encima de eso le quitas el empleo, es peor, porque no hay generación de ingresos para incrementar demandas. Entonces, con un castillo de naipes o con un efecto dominó, todos los indicadores financieros comenzarían a malograrse en la economía peruana. ¿Qué es el control de créditos? Administración, control y seguimiento del crédito. ¿No le genera algo conocido Romerio o Rosita Paredes? ¿No le genera algo conocido el hablar de administración, control y seguimiento del crédito? Lo hemos hablado hoy día, lo hemos hablado días anteriores en los otros cursos, estrictamente hablando del tema de riesgos. ¿Por qué? Porque el riesgo lo administras, lo gestionas y lo mides. Lo mismo, los créditos lo administras, controlas y haces seguimiento, en este caso. ¿Qué es el control de créditos? Ojo con el examen. El control de crédito o credit management son las operaciones de seguimiento de cobros y pagos pendientes de aplicar en el ámbito de una organización. Los controles de crédito se efectúan desde diferentes dimensiones, desde plannings anuales y objetivos hasta diarios y semanales. Son aquellas metas de muy corto plazo que tanto nos hacen doler la cabeza cuando estamos dentro de las áreas comerciales en las diferentes instituciones, sobre todo a nivel financiero. En este sentido, todo depende de los riesgos y dificultades en la obtención de pagos y cobros, así como de la asiduidad de la recurrencia a estos y la ponderación de los créditos sobre el total de la compañía. Es por ello que es importante siempre realizar, obviamente, aquellos controles de avance de la política, evaluaciones de la política. Evaluar los indicadores de gestión, los indicadores de cartera, colocaciones de morosidad, para ver qué tan buena es la administración, control y seguimiento del crédito. La administración de crédito significa gestionar tu cartera. Gestionar tu cartera. Y gestionar tu cartera es estar permanentemente sobre el control de ella, saber cuántos clientes tienes, cuántos clientes pagan, cuántos clientes no te pagan puntualmente, cuántos clientes están entrando en morosidad, qué tipo de cobranza estás realizando, si efectúas fehacientemente o oportunamente la cobranza preventiva. Por ejemplo, una guía práctica de gestión de créditos son consejos para controlar el riesgo y reducir los impagos, es decir, reducir los riesgos de que no te paguen el crédito. Primero, tener una política de créditos totalmente clara, donde no haya ambigüedades, donde que sí puede ser que tal vez a lo mejor mi mamá me dijo y mi papá también. No, una política de créditos totalmente clara. Aplicar límites a los créditos efectivos, es decir, tener pauteado hasta cuánto puedes arriesgar en la colocación de créditos. Comprobar las direcciones rutinariamente. Esto forma parte del control y seguimiento. Revisar periódicamente la solvencia de los créditos, control y seguimiento. Es aquí, por ejemplo, donde tú debes estar permanentemente chequeando esos flujos de caja y los análisis de sensibilidad que le has aplicado en evaluación crediticia. Ofrecer pagos de plazo o plazos de pago flexibles, pero que tengan que ver con la real capacidad de pago del cliente, porque no porque te piden que seas flexible le puedes dar un capital de trabajo a 36 meses, pues es inaudito. Entonces, la medida exacta para ello es una muy buena evaluación objetiva y subjetiva. ¿Ok? Crear histórico de pagos de los clientes para que generen historial de créditos del cliente, para que tú puedas visualizar hacia atrás y crear hasta patrones de pago de parte de tu cliente. Reclamar en cuanto pase la fecha de vencimiento inmediatamente, pero ¿para qué llegar hasta la fecha de vencimiento si tienes el WhatsApp, tienes el teléfono, tienes correos electrónicos que... Joven, señorita Rosemary, señorita Rosa, su crédito vence pasado mañana o en 10 días se le vence su crédito. Sin que esto incomode al cliente, porque puede desarrollarlo como una política de cobranza preventiva. Aplicar los costes de recuperación. Todo aquello debe cargarse, todos los costos de una recuperación de un crédito se los deben cargar al cliente. Salvo en contadas ocasiones que tú puedes exonerar de costos, costas y gastos al cliente si es que al no flexibilizar esos pagos,
corres el riesgo de perder el principal de la deuda. Anticipar la gestión de cobro, cobranza preventiva, lo vamos a ver ahorita inmediatamente. Las ventas son solo si se cobra. Es decir, las ventas solo son ventas si se cobra. Si no es cobrado, es una pérdida en realidad. Desde el punto de vista interno, las tareas de control de crédito están aparejadas a la gestión de cobros. Por tanto, la gestión y control de los créditos de una empresa son entendidos como el seguimiento, reclamación y gestión de la cobranza procedente de clientes y demás agentes pendientes de ingresar en la empresa. Todo ello con el fin de llevar controles efectivos sobre créditos vencidos y pendientes de vencer en fecha y forma, y que no incurran en una deuda una vez que pasen su fecha de vencimiento. Es decir, debes trabajar preventivamente para que todos los clientes te paguen en la fecha determinada. Y esto tiene que ver con el organigrama y con las responsabilidades, los roles y responsabilidades de cada uno de los actores funcionarios dentro de las entidades financieras, que va desde la gerencia general y todas las líneas de gerencia, gerente general de crédito y cobranza, departamento legal, gerente del departamento de crédito, departamento de control de crédito, gerente del departamento de cobranzas. ¿Ok? Pero ya hablamos, créditos y cobranzas, pero ¿qué es la cobranza? Cobranza es el acto y la consecuencia de cobrar. Me recuerda aquellos diccionarios de la época de colegio donde renegar, acción de causar reniego. ¿Qué me dijo? No me dijo nada. Cobranza es el acto y la consecuencia de cobrar. Obtener el dinero correspondiente al desarrollo de una actividad, a la venta de un producto o al pago de deudas. La cobranza es el cobro en cuestión. Es el proceso formal mediante el cual se tramita el cobro de una deuda por concepto de la compra de un producto o el pago de algún bien o servicio, por ejemplo, un crédito. Los diferentes procedimientos de cobro que aplica una empresa están determinados por la política general de cobranzas que tengan. ¿Cuáles son las herramientas de cobranza? Y algo le pasó a la tinta de esta pantalla. La visita domiciliaria, los sistemas de localización, las redes sociales, los sitios web, los emails, los centros de llamada, los WhatsApp, los mensajes de audio pregrabados. Hoy en día, donde todo aquel menor de 35 años se dice nativo digital, de verdad que no existe excusa como para no poder ubicar a un cliente. Siempre va a haber alternativas de identificar, ubicar y hacer la respectiva cobranza al cliente. De verdad que no las hay. Y si alguien te presenta demasiadas excusas, es que no está realizando una adecuada labor y gestión de seguimiento, y en este caso de cobranzas. ¿Qué es la cobranza preventiva? La cobranza preventiva es un tipo de gestión de cobranzas que se aplica a la cartera de clientes que luego de un análisis se detecta que tienen alto riesgo de entrar en mora. Entre ellos tenemos clientes nuevos, clientes sobreendeudados o clientes con dificultades económicas. Pero aquí yo quiero ir un poco más allá, porque la cobranza preventiva puede empezar inclusive desde la promoción de tus créditos. La cobranza preventiva está orientada a generar, y lo vamos a ver como estrategia, cultura de pago. Por ejemplo, una de las estrategias que a mí personalmente me han funcionado en las carteras que he manejado con mis asesores de crédito es determinar que en la agencia en la que trabajamos los vencimientos no pueden ser mayores al 7 de cada mes. Y esto podrían ser al 5. Es decir, cualquier crédito desembolsado, todos siempre tienen fecha de pago entre el 1 y el 5 de cada mes. Y mucha gente de estos millennials no te entienden porque prefieren llenarse la cabeza de decir, no, a mí yo no hago lo que él me dice, yo hago lo que yo creo conveniente, y cuando la experiencia te dice que puedes gestionar mejor tu cartera si tienes espacios de tiempo. Y si tú tienes todos los vencimientos pauteados entre el 1 y el 5, debería ser lo corriente que a partir del 6 tú no tienes que realizar gestión de cobranza. Fíjate tú. Y que si alguien no pagó, que le correspondía pagar en ese rango de tiempo, sean la mayor cantidad de clientes que te permitan realizar primero una cobranza mucho más efectiva y segundo tener acción o capacidad de gestión. Porque si el 5 del mes un cliente no te pagó, tienes prácticamente 25 días para gestionar su pago. A diferencia que si se te vence, fíjate tú, por ejemplo, yo le desembolso, ¿qué me importa lo que diga Juan Carlos? Se le vence el 23 de cada mes. ¿Qué pasa si el 23 no te pagó? Llega el 30 y tienes que protestar del pagaré. Vamos, el 24 ya.
Perdón, el 22 tiene que protestar pagaré. Y encima pasó al siguiente mes, y viene y te paga contento el primero del siguiente mes, pero ya pasó a problemas potenciales. Ya estás provisionando el 5%. ¿Te das cuenta? El contraste de la realidad siempre es oportuno cuando cuando a uno recibe o se les brinda conocimientos. Con la cobranza preventiva es evitar los distintos tipos de mora. Y evitar los distintos tipos de mora tiene que ver con algo muy sencillo. ¿Cómo irte a quejar con tu jefe? Ay, jefe, que mira, ya tiene 60 días y no me paga. Oye, ¿dónde estuviste tú cuando tenía un día de mora? Cuando se le vencía todavía la próxima semana su crédito, ¿dónde estabas? ¿Por qué no lo llamaste? La cobranza preventiva evita los demás tipos de mora. La estrategia es educar en la cultura de pagos. ¿Qué acciones? Enviar recordatorios por mail, por mensajes por el Messenger, por WhatsApp, facilitar medios de pago. Que el cliente no te diga, no, señor, ¿sabe qué? La agencia, yo de verdad queda muy lejos. Pero si puedes ir al Banco Continental, al Banco de Crédito y tienes, por ejemplo, una caja municipal, tiene las cuentas recaudadoras, que no te cobran nada adicional. Este tipo de cobranza aplica la famosa frase, mejor prevenir que lamentar. La estrategia es efectuar acciones para evitar que el cliente genere una deuda, primero, de cajón. Se procura educar al cliente para que se habitúe a pagar en la fecha, conociendo la importancia de un pago oportuno. ¿Qué acciones tienes en la cobranza preventiva? Enviar notificaciones automáticas por mail, por SMS o WhatsApp. Incentivar el pago temprano. Ese es otro tema, por ejemplo. ¿De cuánto es la cuota? Interesante, son fechas estratégicas. Hay muchas personas que no les gusta que les cobren. Es así, Rosita, es así funciona. Y, por ejemplo, el otro, va aparejado con esto, por ejemplo, Rosa. Eso que yo te estoy diciendo, fechas estratégicas de cobro. Y la otra es decir, señor, su cuota es de 260 soles, supongamos, ¿ok? ¿Y usted trabaja los domingos? No, entonces está trabajando en promedio 26 días del mes. ¿Qué le parece si todos los días, usted separa 10 soles de su cuota? Les decía ese ejemplo hoy día cuando decía capital de trabajo y proyecto de impresión. Ahora es para el pago de la cuota del crédito de ahorita. Todos los días, al cerrar su tienda, saca 10 soles y los pone en un chanchito. Y a la semana ya tiene 60, 60, 60. Y ya le falta nada para cuando se venza su siguiente cuota. Y es más, semanalmente puede ir, si tiene cerca la entidad financiera, va y deposita lo que tenga. Si el cajero le dice que no, lo denuncia, porque el cajero está obligado no importa que sean pagos parciales, usted está pagando parcialmente su cuota y le tiene que recibir. ¿Se puede incurrir en costos? Sí, pero tiene la obligación de recibirle. Nadie le puede decir al cliente, no, si no me trae la cuota completa, salvo que ya sea por decir que ya se venció la cuota, yo te voy a decir, el señor tiene que pagar la cuota completa, pero igual, si tuvieras algún tipo de problema, no, señor Pereira, mañana le completo, pero no quiero dejar de pagar. Que se vea, porque fíjate lo que evalúas, lo conversaba la vez pasada con mi casera acá en la casa, en el departamento que alquilo. Una cosa es determinar que no tienes para pagarme completamente, y otra cosa es decir, no tienes ganas de pagarme. Puedes no tener capacidad, pero tienes voluntad, ¿ok? Por ejemplo, otra forma de incentivar una buena cultura de pago, Rosa, por ejemplo. La cobranza prejudicial es aquella que no supera los 30 días. Hola, Pedro. Tienes, en este caso, una factura impaga. Podemos ayudarte con los medios de pago, por ejemplo. Es mora temprana, la deuda no supera los 120 días, la estrategia es la alta contactabilidad con el cliente, permanentemente, estar ajochándolo por donde sea. Él enciende la televisión y te apareces, abre su computador y te apareces cobrándole. Enciende su teléfono y llegó un mensaje de texto, el WhatsApp. Envío automático de aviso apenas se vence el plazo. Segmentación para contactar primero a los peores pagadores. La marcación predictiva para contactar más clientes en menos tiempo. Guiones de diálogo claro. Sé directo. No que mi mamá, porque de repente que tal vez que Sagasti, que Vizcarra. No. Sé claro al cliente. Bríndale facilidades, sí, porque no tienes que ser malo tampoco, ni tampoco tienes que ir a patearle puertas. Recuerda que un cliente puede tener problemas de pago. Se le murió un hijo, se le murió la esposa, tuvo un problema de salud fuerte. Entonces, no puedes atentar contra la dignidad humana porque el cliente
dejó de pagarte por algún motivo. En esta etapa, el contact center debe combinar distintas acciones orientadas a lograr altos índices de contactabilidad para reducir los costos operativos al máximo. ¿Ok? Ten en cuenta que a medida que se acumula la deuda por el paso del tiempo, son más recargos, entonces es más difícil de pagar esa deuda. ¿Ok? La cobranza judicial, prejudicial ya la vimos, contar con una buena segmentación en la base de deudores. La cobranza judicial es aquella deuda que supera los 120 días. La estrategia es alta calidad de la comunicación. Aquí es donde menos te tienes que pelear. Porque finalmente, si no consigues cobrar efectivamente, digamos que lo vas a mandar a castigo de repente porque sabes que no te va a pagar, o le vas a iniciar un proceso judicial. ¿Para qué te vas a pelear? Ser firme no significa ir a patear puertas. Ser estricto tampoco. Cuanto más antigua es la deuda, más difícil es recuperarla, y por eso las moras tardías tienen menor tasa de recuperación, requiere un mayor esfuerzo operativo. En este caso, lograr una comunicación de calidad es la clave de la estrategia. Ojo con el examen, porque estamos hablando de las claves y estrategias para cada uno de los tipos de cobranza. La cobranza judicial requiere un seguimiento constante del deudor, vía telefónica, otros medios de contacto. El seguimiento no tiene como fin solamente recordarle sobre la deuda, sino también brindar alternativas para saldar esa deuda y que sea más fácil, por ejemplo, ofrecerle planes de financiación de la deuda o medios de pago electrónicos que le ahorren tiempo. Debes contar con gente que tenga buenas habilidades interpersonales, inteligencia emocional, empatía, buen humor, despersonalización. Se dan cuenta como aquellas habilidades blandas que veíamos hoy en la sesión del mediodía tienen que ver inclusive con el tema de la cobranza. ¿Qué significa el castigo de cartera? El castigo de cartera es aquel que se debe realizar cuando el crédito vencido ya te está generando serios costos, tanto operativos como inclusive contables, porque están con una provisión bastante elevada. Cuando se habla de castigar la cartera, en realidad se está hablando de provisión de cartera, que es el procedimiento contable o fiscal, mediante el cual se reconoce en el gasto la cartera que se considera imposible de cobrar. Por lo tanto, coloquialmente se le llama castigo de cartera, que implica disminuirla en la contabilidad de la empresa. Es decir, es sacarla de esos resultados que te generan costos muy onerosos para la empresa. Y es aquí donde ya les he dicho más de una vez que no deben entrar en esa disyuntiva de que qué vergüenza castigar cartera tan tempranamente, pero si encuentras un cliente al octavo día, al cual ya deberías protestarle el pagaré, que no te va a pagar porque se fugó, ¿por qué tienes que esperar los 120 o 360 días para castigarlo cuando ya estás con una provisión bastante alta? De una vez castígalo. Sustenta bien tu expediente, sí, pero castígalo tempranamente. Existen dos métodos para castigar la cartera, una provisión individual y una provisión general. La individual es que toma como saldo que al final del año o periodo en que se hace el cálculo y aquellas cuentas que tienen más de un año de vencimiento, te das cuenta, se les aplica además 33% de provisión. Y en la provisión general es que, igual que en la provisión individual, al final del periodo se determinan los vencimientos de la cartera. El castigo de cartera, la contabilización de la provisión de cartera se hace mediante un débito de gasto por provisión y un crédito a la cuenta provisión del activo. Es decir, siempre va a salir del resultado final. De las utilidades te voy a cobrar la provisión de cartera al final del periodo contable. ¿Ok? Nos hemos excedido bastante el tiempo, pero ya hemos terminado. Es un gusto siempre estar con ustedes. ¿Ok? Mañana nos encontramos a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde con el curso de gestión de riesgos financieros. Es un gusto estar con ustedes siempre. Por favor, cuídense. Ya llegaron las nuevas medidas restrictivas, a guardarse hasta las 9 de la noche o desde las 9 de la noche a no salir los domingos. Lamentablemente es culpa nuestra, realmente. Es culpa nuestra, no es del gobierno, realmente. No le echemos la culpa al gobierno. Yo de verdad no comparto ninguna idea de este gobierno, pero también hay que ser justos con los temas y asumir nuestras propias responsabilidades. Me estaba yendo sin recordarles que me pueden ubicar a través de mi correo electrónico, a través del WhatsApp y a través de LinkedIn. ¿Ok? Siempre es un gusto estar con ustedes. Por favor, lávense las manos, mantengan la distancia social, cuídense mucho ustedes, cuiden a sus familias. Que Dios los bendiga y nos encontramos mañana en gestión de riesgos financieros a partir del mediodía. Muchas gracias. Que Dios los cuide siempre. Un abrazo.